son de público conocimiento. Bueno, muy bien. ¿Qué tal si abordamos todos estos temas, lo que dejó el acto del viernes, la agenda política en general, los posibles cambios de gabinete? Cristina tomó, tomó con fuerza la gestión, se va a mantener alejada, intentará no pagar costos, pero sí marcar la agenda. Bueno, todo esto lo vamos a debatir con Andrés Malamud, ustedes lo conocen, politólogo, está radicado en Portugal y a pesar del cambio de horario, tiene la amabilidad de charlar con nosotros unos minutos. Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Qué gusto tenerte en el programa. Bueno, ahí lo decía Beto Valdés, ¿no? Generó lo que dijo Cristina, ese desafío que aquellos funcionarios que no sirven se tienen que ir, y dio la impresión que Cristina le marcó la agenda a Alberto Fernández para el año que viene, la agenda de gestión, pero además dio otra impresión, que Alberto se estaba enterando ahí sentado al lado de Cristina de cuál iba a ser la agenda del año que viene. Sobre esto último, seguramente Beto tiene más información que yo. Lo que queda claro es lo que decías antes, le marcó la agenda. La cuestión es que hay dos interpretaciones para esto. Una es que lo quiere debilitar, que es la interpretación mayoritaria. Y otra es que lo quiere proteger, lo quiere defender de su propia incompetencia. Cristina lo puso a Alberto para que haga algo que ella no podía, no quería o no sabía hacer, ajustar. Y él no lo hizo en este año porque le cayó una pandemia encima. Y no se ajusta en años impares, porque son años electorales. Y esto es lo que Cristina vino a decir, algo que cualquier político sabe. En un año electoral no hay ajuste. El problema es que la economía argentina no está en condiciones de seguir funcionando como está y generando expectativas de inversión y desarrollo para más adelante. Así que lo que hacen es empujar la crisis con la panza hasta octubre y después se ve. Bueno, uno tenía la impresión... Andrés, uno tenía la impresión que Cristina hasta ahora se preocupaba mucho por la agenda judicial, sobre todo lo que la perjudicaba a ella esencialmente, pero el viernes ya se metió en otras cuestiones de gestión, digamos, atrasar el aumento de las tarifas, que después lo podemos ver con Frank Jueger, decir que hay que discutir un nuevo sistema de salud. Hay 3 o 4 puntos donde marcó la cancha sobre la gestión misma. Y uno dice, ¿con esto lo debilita o lo fortalece Alberto Fernández? ¿Qué le conviene a Cristina, debilitarlo o fortalecerlo? Uno tiene dudas al respecto. A Cristina le conviene que Alberto complete los 4 años de mandato, no tengo ninguna duda. Y no se me ocurre quién puede creer que Cristina quiere serrucharlo y hacerlo renunciar. Si quisiera, solo tiene que soplar. Evidentemente no es ese su objetivo. Ella tiene una agenda que mira hacia el pasado, cerrar sus causas judiciales, y hacia el futuro, abrir el camino a su descendencia política o biológica. El presente es de Alberto. El problema es que Alberto no administra, no gestiona, no cumple el mandato para el cual lo colocaron. Y ella lo que está haciendo es empujándolo hacia ese mandato que tiene que cumplir. Con estos funcionarios no funcionan, entonces que cambie estos funcionarios, que ponga algunos que funcionan. El que no está funcionando es el presidente. Eso es lo que ella reconoce. Igual, Andrés... ¿De qué manera lo puede hacer funcionar? Obligándolo a poner ministros que gestionen, en el lugar en que ella cree que hay ministros y ministras que no están gestionando. El presidente es el que hay, es el que está. Hay que seguir 3 años más con este presidente. Me parece que la más preocupada por esto es la vicepresidenta. Igual, Andrés, el presidente hoy también pareció un poco contestarle, ¿no?, a Cristina cuando respaldó a sus ministros, los felicitó por el coraje de estar trabajando para revertir la pandemia. Digo, ahí hay una tensión, digo, es evidente que por más que quiera ser disimulada, existe, con lo cual una cosa es señalarle el camino y otra cosa es que finalmente la tensión estalle. ¿Vos no crees que esto vaya a suceder? A ver, Andrés, esto que te dice Hernán Capielo lo decía el presidente hoy de esta manera. A ver si lo podemos ver juntos. Yo solo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío, por cada funcionario mío, por cada empleado que en este gobierno nacional trabajó a mi lado para mantener en pie a la Argentina. Porque hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada. Y hay que tener coraje para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo. A ese coraje, gracias. Bueno, ahí estaba el presidente. ¿Alcanza esto como defensa ante lo que dijo Cristina o es una formalidad, Andrés? Hay 2 interpretaciones. Una es, él se opone a lo que le pide Cristina y va a mantener a sus ministros. Otra es, le está haciendo un masajito, el último mimo, antes de la patada en el Tujes. Mi interpretación es la segunda. Vos decís que si yo fuera ministro debería estar preocupado después de este respaldo. No cualquiera, algunos sí, para dar la impresión. Si vos estás entre ojo y ojo de Cristina y Alberto te defiende,
estarías tranquilo o preocupado. Laura. Andrés, un gusto saludarte. Estaba pensando en Alberto Fernández y estos virajes que ha tenido en este primer año de mandato, ¿no? Un Alberto que se había mostrado moderado o se había exhibido como tal moderado, lejos de... Él se proponía cerrar la grieta, recordemos, en campaña, y de hecho mostró un perfil moderado al principio de la pandemia, reuniéndose con Horacio Rodríguez Larreta, administrando juntos la cuarentena. Después hubo un punto de inflexión en el cual, parece como que se radicalizó, yéndose más hacia uno de los extremos de la grieta, se kirchnerizó, dicen algunos. Y yo estoy pensando ahora, con vistas a las elecciones del año que viene, ¿qué le conviene más a Alberto Fernández? ¿Volver al eje moderado de alguna u otra manera, o no le va a quedar otra que seguir en el extremo que es a donde lo invita Cristina Fernández de Kirchner? Para él, digamos, como presidente, para poder cumplir esos 4 años de mandato, esos 3 años que le quedan, digamos, ¿en qué eje le conviene pararse? ¿Qué es lo que piensa él? No sé. Lo que yo creo es que a él le conviene ganar las elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires, que son las que dan la lectura nacional. El día después de la elección de octubre, la tapa de los diarios va a ser el resultado bonaerense. No importa lo que pase en el resto del país. Eso va a ser el pie de página. Es muy probable que la oposición gane bancas en el Senado, porque se vota en provincias muy favorables para la oposición. Y sin embargo, el resultado va a ser el de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia la maneja Cristina, por una serie de razones. Porque tiene los votos, sobre todo en el conurbano, porque tiene al gobernador, porque tiene el aparato y porque tiene la estrategia de la que el presidente carece. Claro, por eso... Y si al presidente le conviene ganar la provincia y a Cristina también, hay convergencia de intereses, no conflicto. Pero Andrés parece... El presidente está en las manos de Cristina. Andrés, parecería, con esto que yo justo estaba pensando lo mismo que planteaste, depende de quién encabece la lista, ¿no? Que va a ser, no es un dato menor en la provincia de Buenos Aires, pero un triunfo en territorio bonaerense va a ser más de Cristina, Máximo y Kicillof que del propio Alberto o de la Casa Rosada. Es así, pero la derrota sería suya. Él prefiere que gane duda. Cristina a perder él. Sin duda, no, yo digo a la hora de capitalizar. Sin ninguna duda. La lista de la provincia de Buenos Aires va a ser de Cristina. Hay que ver si Alberto tiene lapicera para armar lista en algún distrito. Fran. Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches allá. Quería consultarte, estamos en un mundo lleno de incertidumbre económica, sanitaria, y lo que vemos son que las señales que ofrece este juego, este tándem entre Alberto y Cristina es más incertidumbre, es lo que le agrega por lo menos a las empresas, a los inversores, a los ciudadanos. ¿Se puede pensar en una estrategia de salida, digamos, pensando en el coronavirus, pensando en la economía y pensando en la política hacia adelante, con un gobierno que lo que hace es agregar más incertidumbre al plano? El gobierno no ayuda, de esto no hay dudas, pero es Argentina la que nos ayuda, porque hace muchos años que venimos con tasas de inversión que no alcanzan ni para mantener el estancamiento. Vos sos economista, sabés de esto mejor que yo, pero hay que llegar a un 20% de inversión sobre el Producto Bruto por año para mantenernos donde estamos, y hay que subir el 20% para desarrollarnos. Y Argentina está en la mitad de lo que necesitamos para seguir estancados. El gobierno no ayuda, pero el anterior tampoco ayudó, y el anterior del anterior tampoco. ¿Quién tiene esto claro? Bueno, todos los que dicen que hace falta crecer 30 años al 2 o al 3%. Todos los que dicen que hace décadas venimos con este problema, y ahora lo dicen todos. El problema es que nadie hizo algo para cambiarlo. Y algo para cambiarlo es sentarse con el que está enfrente y acordar. Porque hace 70 años que venimos tratando de derrotar e imponer. Y nadie lo consiguió. Porque el que está enfrente, el que pierde, siempre tiene capacidad de bloqueo. Ahora, Juntos por el Cambio, ayer y mañana el peronismo. Y parece que nadie está demasiado convencido porque les cuesta inclusive acordar adentro de sus propias coaliciones. Andrés, de acuerdo a lo que dijo Cristina el viernes, ¿no? Que había que debatir un nuevo sistema de salud, de que la economía argentina hay que hacerla crecer o hacerla funcionar mediante la demanda, da la impresión que, respecto al tema del sistema de salud, el fin de semana en el sistema de medicina privada, en las prepagas, hubo como un hilito frío que recorrió por la espalda, y más de uno recordaba el 2009 cuando fueron por las AFJP. Y respecto al tema del crecimiento de la demanda y cómo hacerlo con una gran intervención estatal, ¿es que vamos camino hacia una economía aún mucho más estatista que la que tenemos? Bueno, dijiste dos cosas muy importantes, Daniel. Una sobre el sistema de salud. Empezamos por esa.
Cristina tiene razón. Lo que dijo Cristina lo decía Aldo Neri, el ministro de Salud de Alfonsín. Argentina tiene un sistema de salud fragmentado. Sistema privado, sistema público y obras sociales. Es ineficiente. Alguna vez hay que resolverlo. Nadie lo hace. Ella, cuando pone el dedo en la llaga, lo pone habitualmente bien. En este caso, ella acierta. Que utilice un buen diagnóstico para tomar una política que le convenga a su sector o su partido es otra cosa. El problema es justamente no ponerse de acuerdo entre radicales y peronistas que durante tanto tiempo tuvieron un diagnóstico parecido. Mejor dicho, los radicales lo tenían. Los peronistas defendían las obras sociales. Esta es la primera vez que sale una peronista importante a criticar el papel de las obras sociales y de los sindicatos en el sistema de salud. Cuando te digo las prepagas, también digo las obras sociales. Los dirigentes sindicales se habrán mirado unos a otros. El lunes hubo una reunión en Olivos donde fueron a hablar, la mesa de la CGT fue a hablar con el presidente sobre el IFE, sobre las ATP, pero también para pedirle más fondos para las obras sociales sindicales. Bueno, acá justamente los dos cambios, las dos cosas que mencionabas implican un giro copernicano en la visión peronista del país. Uno es el tema de la salud, criticar esta fragmentación en vez de defender las obras sociales. La otra es defender el consumo, y solo el consumo. El peronismo surge como un movimiento productivo, defensa de los trabajadores. El peronismo se transforma de a poco en un partido clientelista que ya no depende de la sociedad del salario, que ya no defiende la sociedad del salario, defiende la sociedad del subsidio. Cuando Cristina defiende el consumo como motor de la economía y se olvida de la producción, lo que está haciendo es encarnar al nuevo peronismo. Entonces, ella cambia las dos cosas, cambia la concepción de la salud, que es fundamental, y lo era antes de la pandemia y lo será después, y cambia la concepción de la economía, entre producción y consumo. Uno de los cambios es bueno, el otro no. Andrés, ¿qué se dice? Te saco del tema de la economía, de la cuestión política, vamos a la cuestión sanitaria. ¿Qué se dice en Europa, en Portugal? Bueno, vos interactúas con docentes también de otras universidades europeas. ¿Qué se dice de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa? Hoy hablaba con una viróloga argentina que trabaja en Londres y decía que en Londres hay mucha preocupación por la falta de información científica que hay en todo el mundo académico alrededor de la vacuna rusa. Y parece ser la única carta que nos queda por lo menos para iniciar una campaña de vacunación en la Argentina por decisión del gobierno. Caído lo de Pfizer y postergado por unos meses lo de AstraZeneca. ¿Qué se dice en Europa sobre la vacuna Sputnik? En la opinión pública no se dice mucho porque no está en oferta. Las vacunas que se van a distribuir en Europa no son la rusa. Entre los científicos se dice lo que vos estás diciendo, las dos cosas, que el procedimiento que hacen los rusos es correcto, pero que la información no es transparente. Y es el mismo problema que parece estar teniendo el gobierno argentino, tiene un problema de transparencia en la comunicación. Quizás la vacuna sea correctísima, el procedimiento es estándar, pero no sabemos. Hacen falta autoridades neutrales, imparciales, técnicas reconocidas para que se pueda confiar. No es bueno hacer antivacunismo. Las vacunas son fundamentales, pero justamente no ayuda este secretismo, esta opacidad. Pero no es hacer, te dejo esta pregunta para después de este breve corte que nos vamos a meter, Andrés, pero no se trata de hacer antivacunismo, nadie lo hace y es nuestra responsabilidad como comunicadores no hacerlo. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que entre dimes y diretes por la vacuna rusa, entre la falta de explicación por la vacuna Pfizer, uno ve que el gobierno está, digamos, apretado o abrazado a una sola vacuna, que es justamente la vacuna que tiene menos reconocimiento internacional o menos acreditaciones internacionales en ninguna autoridad de aplicación continental, en Europa o en América, que es la Sputnik. Yo no digo que hay que hacer antivacunismo, pero la verdad que se respira en un sector de la sociedad cierto escepticismo, cierta desconfianza alrededor de la calidad de esa vacuna. Decime si esto lo ves así, pero después de esta breve tanda y no te vacunes en el medio. Estamos en contacto con Andrés Malamud, en vivo desde Portugal. Andrés, había quedado una pregunta pendiente, era sobre si el propio gobierno, con sus dimes y diretes, con sus errores, con sus actos fallidos, con sus problemas de comunicación, no es el responsable de generar desconfianza alrededor de la vacuna Sputnik en un cierto sector de la población. Sí, definitivamente lo es, no caben dudas. Dentro del gobierno se discuten también estos problemas y evidentemente no encuentran la manera de resolverlo. Porque falta la línea de conducción, falta coordinación. No creo que falte conocimiento técnico. Esto hay en el gobierno. Hay otros problemas. Problemas de gestión, claramente, que derivan en problemas de comunicación. Pero en este caso los problemas de comunicación tienen consecuencias políticas, porque la desconfianza es fundamental en el fracaso de un plan de vacunación. Y esto es lo que el gobierno no se puede permitir, que se agriete la vacuna.
Ahora, en el Ministerio de Salud, obviamente, en segundas líneas, seguramente debe haber más formación técnica, pero vos a esta altura, ¿crees que Ginés González García, más allá de sus déficits comunicacionales, está a la altura de las circunstancias, no solo en materia de gestión, digo, técnicamente? Yo no soy quien para decirlo, pero me da la impresión de que adentro del gobierno ya piensan que no. Sin duda. Y En cualquier caso, te cuento en el Instituto en cualquier caso Patria. es Carla Bisotti la que se está haciendo cargo de todo. Andrés, te hago la última y desde ya agradezco tu tiempo. Sabemos que es pasada la medianoche en Portugal, donde estás vos ahora. La última, y algo de lo cual vos conocés muy bien, que es temas del radicalismo y la oposición. ¿Cómo termina el año la oposición? Hicimos un balance de gestión del gobierno. ¿Cuál sería el balance de gestión de Juntos por el Cambio? Vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio lleno es el éxito de mantenerse unidos. Hay mucho alarde de que es la primera vez desde el 83 que la oposición se mantiene unida. No es tan así, porque el radicalismo no se dividió después de perder en el 89. Pero es verdad que siendo una coalición era muy factible que volara por los aires. Eso no ocurrió. La cuestión es si consiguen mantener una estrategia común. Y eso es prácticamente imposible en el corto plazo porque tenemos un sistema presidencialista, donde no existe el cargo del líder de la oposición. En Europa vos tenés líderes de la oposición porque son el jefe del principal partido opositor que se sienta en el Parlamento y ordena el voto en el Parlamento. Es un sistema presidencialista, no existe, y el que va a liderar la oposición en realidad es el candidato a presidente que se va a saber 6 meses antes de la elección del 2023. Nosotros no sabíamos que Biden iba a ser presidente hace un año, ni que Bolsonaro iba a ser presidente un año antes, ni que Alberto Fernández iba a ser presidente un año antes. Por lo tanto, no se le puede pedir a la oposición que tenga un liderazgo. Sí que tenga alguna coordinación, y en ese aspecto más o menos la vienen piloteando, teniendo en cuenta que le están pasando como el gobierno, con la facilidad de que en este caso no tienen que tomar decisiones en incertidumbre, simplemente tienen que evitar dividirse y esperar que la crisis les presente la oportunidad. Pero tienen que estar preparados para volver y no meter la pata otra vez. Andrés, gracias por este tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y no nos vemos, que tengas un buen año. Igualmente, Daniel. Muchas gracias. El Andrés Malamud, que pasó por Terapia Noticias. Ya inmediatamente nos vamos con el móvil.